Hola, ¿qué onda, banda? Vamos a leer la edición 17. Algunos usos de los grafos, ok. Caminos. ¿Qué tipo de problemas pueden sugerirnos usar la categoría de grafos irreflexivos? O sea, ese con doble flechita, es decir, esta. No, esta no. Esta es reflexiva. Esta sigue siendo reflexiva, reflexiva. Estos, ¿no? Bueno, estos, ¿no? Estos. Son los grafos reflexivos, son estas cosas, ¿no? Que tienen un... Sí. Alright, alright, alright. Recuerda que un objeto de esta categoría se ve como esto. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Donde va del espacio que tiene las flechas al espacio que tiene los puntos, los mapeos. Ujú. Porque esta imagen es útil, los puntos pueden... Los puntos pueden representar locaciones físicas, pues. Mm, no locaciones, lugares físicos. Y las flechas pueden representar caminos entre ellos. Entonces este dibujo es un esquema de un mapa de caminos y puede ser useful, puede ser útil para planear un viaje. Pero también no mames, vivimos en México que planea un viaje. A ver, vamos en un pinche libro, a ver, tiene categorías en español, vamos a ver. Ya de categorías, libro. Ya yo quiero cambiar el pinche libro, ¿no? Porque los puntos deben representar estados de sistemas. Los puntos aquí, en este caso, pues, representan sistemas de un estado físico, ¿no? De un sistema físico, ¿no? Bueno, no en este caso, sino los puntos representan en general estados de un sistema físico. Y las flechas, las diferentes operaciones simples que tú puedes hacer para traer desde un estado a otro, para ir de un estado a otro, ¿no? Inclusive los juegos pueden ser representados en estos gráficos, por ejemplo. Un juego que yo jugué cuando era niño incluía un tablero con los hoyos de esta forma, ¿no? Un tablero así con hoyitos acá. Al marbles, tablitas, ¿no? Marbles son como tablitas, ¿no? Marbles. Acá en mi caso, ok. Este juego yo lo he jugado. Bueno, el juego empieza con cada hoyo ocupado excepto el centro, ¿ok? Y el objetivo es remover todas las canicas excepto una. By means of allowed mobs only. Means of allowed mobs.
O sea, solo por movimientos permitidos. Ir eliminando las canicas y quedarnos con solo una solo por movimientos permitidos. Un movimiento permitido. Un movimiento permitido hace que una canica brinque sobre otra situada en uno de sus cuatro hoyos adyacentes, ¿no? O sea, si empezamos, si aquí está la canica, estos son sus hoyos adyacentes en diagonal, no cuenta, ¿no? Porque dice que solo cuatro adyacentes, entonces. Ujú. Y remueve del tablero la canica que fue saltada. Esto es, uno de los cuatro movimientos iniciales es este. O sea, claro, ¿no? Si yo salto esta canica la muevo para el centro, entonces esta ya está vacía y salto esta, ¿no? Ok. Okay. What does this game have to do with graphs? Bien. ¿Cómo se relaciona este juego con los grafos? Ok, bien. El grafo asociado con este juego, cuyos puntos son los 2 a la 33 posibles distribuciones de canicas en el tablero, con flechas de una distribución a otra indicando que la segunda puede ser obtenida desde la primera. Pues, es decir, este es un estado, por ejemplo, y si este es un estado, por ejemplo, y si de este estado hay una flecha, en caso de que hubiera una flecha así, significa que de este estado se puede llegar a este estado, ¿no? Ujú. Con un movimiento legal. Obsérvese que hay a lo más una flecha conectando cualquiera de los dos puntos, cualquiera de los dos estados. Y eso es, este grafo no tiene loops o ciclos, dado que un movimiento legal produce un estado con una canica menos. Entonces nunca podemos regresar. Entonces el grafo asociado con este juego se ve algo como esto. Este es el estado inicial. A ver, estos son 32 marbles. ¿Cuántos son? Son 9. No. 6 por 4, 24 más 8. 24 más 8, 32. ¿Sí? Iniciamos siempre con 32. Entonces, el primer estado es este. El segundo estado es este. Para cada estado es como este, ¿no? Pero no se puede usar, no se puede hacer ni... A ver, aquí qué movimientos se pueden hacer. Para este estado, por ejemplo, se puede hacer solo este movimiento o este movimiento, solo tres estados, ¿no? Pum. Obsérvese que, pues, si hago este, por ejemplo, entonces quedarían estos dos vacíos. Si paso este, bueno, primero lo borro. Si paso este acá, entonces quedan estos dos vacíos. Y se pueden hacer cuatro movimientos ahora, ¿no? Bueno, aquí estos de tres flechas me imagino que varía, ¿no? Depende de cada uno, ¿no? O sea, estas tres flechas me imagino que no.
Ahora vamos a seguir. El objetivo del juego es encontrar el camino en este grafo del principio de la configuración inicial B, esta, a la configuración deseada E, por ejemplo esta, ¿no? Algunas preguntas razonables que uno se puede preguntar acerca de este grafo es, dado dos nodos B y E, como este caso, ¿hay un camino de B a E? Y si es así, si hay un camino, ¿hay más de uno? ¿Cuántos caminos hay? ¿Cuál es el más corto, por ejemplo? En este grafo, dado el comienzo, dado el inicio, hay dos caminos más cortos desde P a B. ¿Cuál es P y cuál es B, güey? Ah, pero en el grafo este, ¿no? O sea, suponiendo, ¿no? Ah, en el grafo dado al principio, ¿no? O sea, en este grafo dado al principio, ¿no? Ok, no en el estado del grafo, ¿no? Yo leí esto como en el estado del grafo del principio, o sea, este, ¿no? No más bien en el grafo dado al principio, que es este, hay dos caminos que son los más cortos, que sería AB y DB, ¿no? Ujú. También hay un camino más largo, de, también hay caminos más largos de P a B. Y en el grafo de abajo hay caminos arbitrariamente grandes de P a B, claro, ¿no? Porque pasas por aquí y aquí puedes dar vueltas cuantas veces quieras, ¿no? Nuestro framework, o sea, nuestro marco de trabajo categórico, categorial, nuestro marco de trabajo está bien adaptado a describir preguntas como estas. Y la claridad resultante es frecuentemente la llave para encontrar respuestas. O sea, con nuestro marco de trabajo vamos a encontrar respuestas a todo este tipo de preguntas. Bueno, no a todo, ¿no? Dice, bueno, tampoco dice que algunas dice a preguntas de este tipo, ¿no? Como ejemplo, consideremos la idea de una flecha o un camino de distancia 1 entre dos nodos del grafo G. Este es el grafo. ¿Cuál es el grafo G, güey? Que es un mapeo de grafos, ¿no? Pero ¿cuál pinche es el mapeo G, güey? ¿Cuál es el grafo G? Ninguno de estos es el grafo G, ¿no? A ver, otra vez. Como ejemplo, consideremos la idea de una flecha o un camino de distancia 1 entre dos nodos del grafo G. A ver, otra vez. Como ejemplo, consideremos la idea de una flecha, o sea, si este es nuestro grafo G, suponiendo que este es nuestro grafo G. Entonces consideremos la idea de una flecha como esta, ¿no? O esto, otra flecha como esta, ¿no? ¿Ok? O un camino de distancia 1, o sea, también puede ser esto, una flecha, este camino, entre dos nodos del grafo G.
Este concepto está contenido en nuestra categoría como como un morfismo de grafos del grafo este. Ok, sí, sí, claro, claro, claro. O sea, cuando en la sesión pasada o en la pasada, no recuerdo, hace 2, 3, que podíamos empezar a categorizar todas las cosas a través de morfismos, ¿no? De grafos. Ujú. Hacia G. En la misma forma, un camino de 2 pasos es solo un mapeo de grafos de este estilo. Ok, estoy de acuerdo. O sea, hacemos este morfismo, no morfismo, sino hacemos este mapeo de aquí a acá y analizando los posibles mapeos que podemos tener, obtenemos la cantidad de estos caminos, ¿no? De estos caminos. Un ejemplo de un grafo G, no del grafo G, un grafo G cualquiera, ¿no? Un ejemplo que dice, ¿no? Of a graph, un grafo cualquiera. Un ejemplo de un camino de 2 pasos es indicado con las flechas más oscuras D y B. Observe esto, esto. Creo que esto ya lo he buscado como 3 veces. Vamos a volver a buscar, ¿no? ¿A quién le gusta el inglés? A nadie le gusta el inglés. Porque los reggaetoneros y raperos. No, casi todos les gusta el inglés, no debería ser. Aunque, ok. Obsérvese que aunque, no. Obsérvese, sin embargo, obsérvese además que el camino es más que, que solo cuáles flechas son usadas, ¿no? Queremos contar el orden en el cual ellas son usadas también. O sea, claro, no es solo D y B, sino es primero D y luego B. Olvídate la bandita. ¿Qué me quedé? Que claro que no solo queremos saber cuáles son las fechas que llevan nuestro camino, sino también enumerarlas, ¿no? Simplemente obscureciendo las flechas, estas, o no nos arroja la información si hay ciclos en el grafo. Bueno, o sea, visualmente sí, ¿no? Pero supongamos que, o sea, no diciendo D y B. No, con la flecha D y B, ya, o sea, nomás diciéndolo así, pues no nos arroja esa información. ¿Ok? Entonces la descripción de un camino como un mapeo de grafos es la correcta.
podemos decir que el camino de dos pasos es una composición de dos caminos de un paso, pregunta Danilo. ¿El qué? ¿El qué? A la hora de que, a la hora de que ya no simplemente oscurecemos las flechas, sino que hacemos un mapeo como este, de aquí a aquí, es la correcta. ¿Por qué? Porque en este mapeo ya está implícito que la primera flecha llega acá, a la primera, ¿no? Y la otra flecha llega acá, ¿no? Ujú. Podemos decir que el camino de dos pasos es una composición de dos caminos de un paso, sí. Sí, sí podemos hacerlo. Y es una buena idea hacerlo. Un objeto en esta categoría que estás creando, tu pinche Danilo, es simplemente un punto del grafo y un mapeo de un punto a otro en el camino. A ver qué. Es una buena idea hacer eso, ¿no? Hacer que el camino de dos pasos sea una composición de dos caminos de un paso. Sí, es una buena idea. Hacer una categoría del grafo dado. Un objeto en esta categoría es simplemente un punto en el grafo. Bueno, puede ser. O sea, puedes hacer la categoría de los puntos del grafo. De los puntos del grafo, ¿no? Los puntos del grafo como categoría. Okay. Debes de tener cuidado de incluir los caminos de distancia cero para que sirvan como mapeos de identidad. No es difícil checar todos los axiomas de categoría y esto se llamará, y esto es llamada la categoría libre, el grafo dado. ¿Cómo es todo eso ¿Cómo es todo esto para resolver problemas? Tú puedes usar grafos para representar reacciones químicas. Ay, cabrón, ya me dio sueño. Vamos a acabar esto y me voy a dormir. Hasta aquí. A ver. Okay. How do you use all this to support the first step is to formulate the problem clearly, and for this is very helpful to have a common setting. Lo primero es expresar bien las categorías, ¿no? Y estas categorías es siempre útil expresarlas en una categoría común, ¿no? Porque así puedes reutilizar esa categoría común una vez que... Ya
resolvido el problema que has resolvido un problema en esta categoría para resolver otros problemas en esta una categoría, ok. Ujú. Y puede haber también, claro, no puede haber features en común, ¿no? Características en común de los diferentes problemas. Entonces la experiencia de un problema te guía a la solución del otro, ¿no? En ese sentido, construimos una familia pequeña de conceptos y métodos que pueden ser usados para resolver futuros problemas. Un punto futuro, algo que vamos a resolver a posteriori, o después, pues. Ujú. Resolviendo problemas particulares no es solo, no es el único, o inclusive el principal objetivo de la ciencia. Entender cosas y tener ideas claras acerca de ellos es también el objetivo. Piensa acerca del descubrimiento de Newton, de un principio que gobierna, de un principio simple que gobierna la caída de una manzana y el movimiento de los planetas, por ejemplo. La búsqueda para el entendimiento del movimiento es lo que nos llevó a la posibilidad del viaje en el espacio. O sea, entender las cosas. Sí, estoy de acuerdo. Resolver un problema no es el objetivo, entenderlo es el objetivo. Bueno, aquí les ponen el mismo nivel, ¿no? Pero sí, yo creo que es más importante entenderlo. Las categorías es para la ciencia lo que una brújula es para un navegador. Sí, por supuesto. La primera vez que tú exploras un nuevo territorio, una brújula no se ve como, no. La primera vez que exploras un nuevo territorio, una brújula doesn't seem an adequate fit, but at least it helps you draw a map so that the next time you can find your way around easily. Ok, pues sí, es una cosa útil, ¿no? Una brújula. Ok, ejercicio 1. Danilo noticed that from a graph G, desde un grafo G, nosotros podemos construir la categoría esta, 7G, o F, o esto, no sé qué chingado sea, este simbolito, ¿no? Le voy a decir F de G, que es la categoría libre del grafo G. Un objeto es un punto de G. Un mapeo es un camino en G. ¿Para cuál de los siguientes grafos los Danilo, los Danilos categoría have a terminal object? ¿Un objeto final o qué? La categoría de Danilo have a terminal object. ¿Para cuál de los siguientes grafos la categoría de Danilo, o sea, la categoría libre? ¿Para cuál de los siguientes grafos la categoría de Danilo tiene un objeto terminal? ¿Pero qué se refiere con un objeto terminal? Though Pues sí, un objeto terminal. O sea, ¿para cuál de los siguientes grafos la categoría libre de cada uno de los respectivos grafos
tiene un objeto terminal donde cada objeto es un punto. Todos tienen objetos terminales, ¿no? Es decir, este grafo tiene un objeto terminal. Ah, no, porque siempre son ciclos, ¿no? Entonces, este grafo tiene un objeto terminal, sí. Este, sí, tiene un objeto terminal. Este, sí, tiene un objeto terminal. Y este también es un objeto terminal, ¿no? Estaría en duda estos dos, ¿no? Si estos son objetos terminales. Este es un objeto terminal del grafo libre, de la categoría libre del grafo G. De este, o sea, este es nuestro grafo G, ¿no? Este es nuestro grafo G. Ahora mi pregunta, ¿este punto es un objeto terminal de la categoría libre del grafo G? La categoría libre del grafo G sería, es que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la categoría libre? Aquí está. Pues sí, dice que incluye los mapeos de distancia cero, ¿no? Entonces este sí es un objeto terminal. Pero a ver, por ejemplo, de este objeto, ¿cuál sería la categoría libre, no? Así este le nombramos A y B. El objeto A, ¿cuál sería la categoría libre? Bueno, le llamamos, perdón, a este le llamamos, al punto le vamos a llamar A, y a la flechita le vamos a llamar beta. ¿Cuál sería la categoría libre de ese grafo? Primera pregunta. O sea, acá habla de que están haciendo estas cosas, ¿no? A ver, se me ocurre, o sea, son puntos y mapeos de cualquier distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, este no. Bueno, sí. Por ejemplo, entonces, la categoría libre de aquí solo incluye al objeto A. Solo incluye a un punto, ¿no? Vamos a hacerlo con números. El punto uno, ¿no? Donde este lo podemos identificar con A. Todos los puntos lo vamos a identificar con A. De hecho, ¿no? Porque como es un punto fijo, esto también lo podemos. Como es un punto fijo, o sea, esto representa nuestra beta, por ejemplo, y llegamos al mismo punto, ¿no? Entonces estos dos es el, pero aquí los ponemos separados, ¿no? ¿Por qué los ponemos separados? Porque lo que nos interesa son cosas como la distancia de caminos y cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta y así hasta el infinito es parte de la categoría libre, ¿no? Esto es como un mapeo, ¿no? Que es parte de la categoría libre. Pero también el objeto con un solo punto, el singleton, también es parte de la categoría libre. Sí,
¿Cuáles de estos tienen un objeto terminal? Pues todos tienen un objeto terminal, entonces, no un objeto último, ¿no? Porque, bueno, objeto último, tomándolo como, diciendo que un objeto último es aquello de lo cual no sale ninguna flecha, que solo llegan puras flechas, entonces solo sería este y este. Bueno, ahí más o menos lo entendimos. Me voy a ir a dormir, la neta, mañana. Ok, mire, nos vemos bonito. Hola, gente, este, pues ya me dormí, ya desperté, y ya desayuné, ya estoy fumando. Vamos a darle. Grafos como diagram chips, diagramas de forma. La similitud entre grafos y nuestros diagramas externos de objetos y mapeos en una categoría sugiere uno de los principales usos de los grafos, ¿no? Si G es un grafo, por ejemplo entonces en cualquier categoría C podemos dibujar diagramas de forma G en C. Dicho diagrama le asignas cada punto de G un objeto de C y cada flecha de G un mapa de C. Con el dominio y codominio apropiados. Estos pueden ser llamados mapas de figuras. La figura, la figura de la forma de G en C. Y puede usar y debe usar solamente dos objetos diferentes como este. ¿Qué es Mike? ¿Mike después o debe? Mike después, ¿no? Poder, fuerza. Past of May. Sí. Y puede usar, o sea, a pesar de que haya cuatro objetos, podemos asignarle cada uno de ellos como el mismo codominio y dominio, ¿no? Dependiendo de las necesidades, ¿no? Inclusive puede ser solo uno, ¿no? Puede ser solo un objeto, puede ser toda la identidad, ¿no? ¿No? Pueden ser puros endomapeos todos estos, ¿no? ¿Podría? Sí, ¿no? ¿Qué lo impide? Nada, ¿no? Que todos estos sean A, que este sea... ¿Por qué no podría ser este A? A ver, en nuestra, en nuestra analogía podemos llamar, podemos llamar a este diagrama singular. Podemos llamarlo esto un diagrama singular, porque muchos puntos son enviados al mismo objeto. Por ahora puede ser más fácil pensar C como la categoría de conjuntos, pero puedes ver que podemos usar diagramas con la forma de G en cualquier categoría. Ahora, si tenemos un camino en G, por ejemplo, o sea, tomemos el camino oscurecido en G esta, ¿no? Nuestro diagrama en C nos permite interpretar esto como un mapa de C, el mapeo I seguido de K seguido de F.
No, F seguido de K seguido de I. Uy, esto, ¿no? Esto trabaja inclusive para los caminos de distancia cero. El camino de distancia cero de leftmost, o sea, este es de leftmost routing G. Asimismo es interpretado como el mapeo de identidad de A. Ok, ok, ok. Por eso estaban diciendo que ponemos como objetos dentro de una categoría y todo funciona más bonito. Muy bien. Me gusta, me gusta. Diagramas que conmutan. Decimos que un diagrama de forma G en C conmuta si para cada par de puntos P y Q en G, todos los caminos en G de P a Q son interpretados igual que un mapeo en C. Decimos que un diagrama de forma G en C conmuta si para cada par de puntos P, Q en G, o sea, este es G, ¿no? Supongamos, no, este es G. Para cada puntos, para cada, por ejemplo, este y este, ¿no? Todos los caminos en G de P a Q son interpretados igual que un mapeo en C. O sea, ¿cómo pueden no ser interpretados? Sería una pregunta. Voy a pausar 5 minutos que me estoy pedor. Ya regresé. Bien vaciadito. Ok. Entonces, los diagramas, los conmuta si para cada par de puntos, todos los puntos de G, todos los caminos en G de P a Q son interpretados, pueden ser interpretados como el mismo mapeo en C. O sea, por ejemplo este camino, ¿no? De A a, o por ejemplo, de A a B. Si este camino o este camino pueden ser interpretados como el mismo mapeo en C, bueno, o sea, aquí estamos en el grafo G, ¿no? Si este camino y este camino pueden ser interpretados como el mismo mapeo en C, es decir, que F sea igual a G, entonces decimos que este diagrama conmuta. Bueno, sigamos. Aquí hay unos ejemplos de grafos G. Y para cada grafo, lo que significa decir que el diagrama de la forma G conmuta. Un diagrama de forma esto en C se ve como esto. Para decir que conmuta, entonces HG debe ser igual a F. Es decir, esto debe ser igual a F. Ok, sí. Ejemplo 2. Un diagrama de forma singleton es un sistema dinámico en C, es decir, A bolita F con un endomapeo F, pues. Un objeto junto a un endomapeo. En el grafo
en el grafo este punto fijo, hay infinitos, hay infinitamente muchos caminos del punto a sí mismo. Uno, uno para cada, uno para cada una de las distancias 0, 1, 2. Y esos son interpretados como los mapeos la identidad de A, F dos veces, F tres veces. Podemos abreviar esas como F a la 0, F. Démonos cuenta que nosotros solo usamos los exponentes en endomapeos. Y si F mapeo de A a B, entonces F2, F3, etc. no tendría sentido. Porque el endomapeo, porque el dominio no. El dominio sería diferente del codominio. Entonces no podremos. Y eso no estaría claro, no nos pondría claros a qué se refieren con el mapeo de identidad F a la 0. ¿No? Para que nuestro diagrama conmuta, todos los endomapeos deben de ser el mismo. Parecería que necesitamos infinitamente muchas condiciones, ¿no? Pero realmente no. Con que la identidad de A sea igual a F, eso implica todas las demás, ok, sí. Sí, eso es. O sea, es el mapeo, es el grafo con un solo punto y un endomapeo que es la identidad, no nada más. Estamos hablando de ese, bueno, ejemplo 3. Dado que el grafo dado que este grafo, dado que en este grafo hay a lo más un camino de cualquier punto a cualquier otro punto, todos los diagramas de esta forma conmutan, inclusive si sucede que el diagrama es FAAA. Si comparas este ejemplo con el ejemplo 2, verás que, bueno, que también tienes que ver a no sé qué, ¿no? O sea, si el grafo es de esta forma, siempre conmuta, ¿no? O sea, si el grafo es de esta forma, el diagrama con imagen de este grafo siempre conmuta, ¿no? Pues sí, porque son el mismo. Ujú. Ok. Ejemplo 4, de esta forma, nos da este diagrama.
¿Qué debe pasar para que este diagrama conmuta? Bueno, deben pasar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que FI sea igual a HK, que GJ sea igual a IL, este igual a este igual a este, y pues de este 3 no, estos 3 igual a estos 3. A e igual a este. Pero que este y este, a ver, ¿qué? Dice, ¿no? Que este camino y este conmuten, puede ser probado de que este conmuta con este y este de aquí conmuta con este. Es cierto, ¿no? Porque si recordamos de los grafos de los mapeos irreflexivos, ese dos flechitas, o sea, si cumple, o sea, si cumple estas dos, si cumple estas dos, entonces recordemos que esto es un diagrama externo de un mapeo irreflexivo, ¿no? Del que es ese con dos flechitas así, ¿no? Y recordemos que como esa es una categoría, entonces, como esa es una categoría, entonces, dado que el mapeo este, o sea, dado que este mapeo, tomamos esto como si fuera un solo objeto, ¿no? Y esto como si también solo fuera un objeto, ¿no? Y esto como si solo fuera un objeto, ¿no? Entonces por eso es ese dos flechitas, porque de un objeto a través de dos flechitas llegamos a otro objeto, ¿no? Y como se cumple que este es igual a este, entonces estamos en un grafo irreflexivo, ¿no? Y como estamos en una categoría, entonces las categorías también son, ¿cómo se dice? Cuando las puedes concatenar, que son asociativas, ¿no? No, asociativas no, pues que las puedes concatenar, ¿no? O sea que si todas estas viven en esa categoría, entonces AD con CF también vive en esa categoría. Y hay un mapeo, ¿no? Y ese mapeo es FGJ es igual a HKL, ¿no? Y cuando demostramos eso, pasamos que esas dos son iguales a F y L, ¿no? De los grafos irreflexivos, de los mapas irreflexivos. Lo que dice que los grafeos sin ciclos son más fáciles de ver, de encontrar la lista de ecuaciones, ¿no? Que los grafeos con ciclos. Afortunadamente los grafeos que salen más frecuentemente no son difíciles. Ok, ejercicio 2. Muestra que el diagrama de la forma esto conmuta sí y solo si el mapeo asignado a las dos flechas tiene inverso. Suponemos que le asignamos este mapeo G para acá. A ver, hacemos el diagrama, ¿no? A, B. Y aquí le ponemos un mapeo así y otro mapeo así. Entonces este va a ser nuestro F y este va a ser nuestro G, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, A, para que conmute A, perdón, para que conmute, tiene que cumplirse varias cosas, por ejemplo. Se tiene que cumplir que aplicándole primero F y luego G, esto tiene que ser igual que aplicando primero F, luego G, luego F y luego G. ¿Me explico? Porque estos salen del mismo punto y llegan al mismo punto, ¿no? Entonces estos dos tienen que ser iguales para que este diagrama conmute, ¿no?
Y si es para que este diagrama conmuta, significa que GF es el inverso de GF. Es GF es retracción de GF, ¿no? Pero GF es igual a GF, ¿no? Entonces, si GF es retracción de GF, ah, pero GF no solo es retracción de GF, sino que también GF es sección de GF, si lo vemos por este lado, ¿no? Y recordemos que cuando un mapeo es retracción y sección de otro mapeo, o sea, si se cumple que... Ah, pero esto no es retracción, ¿no? Esto solo estamos diciendo que es idempotente, ¿no? Bueno, había otra propiedad que decía que cuando son idempotentes, entonces cumple que volteándolos, no, no es retracción, ¿verdad? Bueno, y esto además tiene que ser igual a... vamos a alargarlo un poquito más para ver qué podemos hacer. GF tiene que ser igual a GF, GF. Y esto tiene que ser igual a... ¿no? Una más, si le aplicamos otra vez, tiene que ser igual a eso. Pero además, como estos son objetos en una categoría, entonces tienen que tener el mapeo de identidad. Entonces esto tiene que ser igual a la identidad porque haz de cuenta es como si aquí existiera este, ¿no? Porque queremos que conmute, ¿no? Entonces esto tiene que ser igual a la identidad en B, por ejemplo. Ujú. Eso es cierto. Y de ahí que, y de ahí que este sea retracción para este y que este ujú, sea sección para este, ¿no? Entonces como GF es retracción y sección para GF, entonces GF es el inverso de GF, ¿no? Pero eso de qué nos sirve. Bueno, por otro lado también sabemos lo contrario, ¿no? A ver, vamos a ver. Por otro lado también sabemos que la identidad de NA, para que conmute, tiene que ser igual a FG. Ah, pues ya de aquí, ¿no? Claro. De aquí nada más, ¿no? Para que conmute como tiene que existir el mapeo de identidad, pues, para que sea una categoría. Entonces, la identidad en B tiene que ser igual a GF, ¿no? Porque si no existiría otro mapeo que ya no es igual al mismo, que va de donde mismo a donde mismo, y no son iguales, y entonces no conmutaría, ¿no? Eso tiene que suceder para que conmute, ¿no? Pero si sucede esto, esto significa que G, recordemos que esta era la condición para que G fuese inverso de F, ¿no? Al aplicarlo por dos lados nos da igual a la identidad, ¿no? Y lo mismo es la condición para que F sea el inverso de G, ¿no? Entonces esto conmuta, si esto conmuta, implica directamente que tienen inverso. Ahora bien, si G tiene inverso, o sea, demostramos este lado, ¿no? Demostramos este, ¿no? Que conmuta implica que los mapeos asignados tienen inverso, ¿no? Ahora, si suponemos que los mapeos asignados tienen inverso, entonces conmuta, ¿no? Ahora vamos a ver si sí.
Supongamos que G tiene inverso, ¿no? Entonces sucede que G a la menos 1 es un camino y esto tiene que ser igual a G a la menos 1 por F. Además también sabemos que la identidad de la... Ay, perdón, G. Bueno, aplicamos primero G a la menos 1, que sería enviarla aquí, luego de regreso, y luego aplicamos primero G y luego G a la menos 1. Este sería el de la nota. Estoy haciendo mal. La identidad en B también sabemos que esto es igual a G a la menos 1 primero, en B, perdón, en A, no, sí, en A, y primero G. Entonces tienen inverso, ¿no? Entonces, y lo mismo para los F, ¿no? Acá esto sería igual a primero F a la menos 1 y luego F, ¿no? Entonces F a la menos 1. Esto sería igual a F a la menos 1, F. Entonces, esto es lo que significa que los mapeos asignados tienen inverso, ¿no? Ahora, si tienen inverso, tenemos que demostrar que conmuta, y que conmuta significa que pues, cualesquiera dos. Pues queremos ver, ¿no? Queremos ver qué es FG, por ejemplo, ¿no? F y luego G. Y queremos ver qué es GF, ¿no? ¿Por qué nos interesa ver eso, no? Porque queremos ver cuáles son los posibles mapeos, ¿no? Pues por ejemplo, hay caminos, ¿no? Por ejemplo, F y luego G, ¿no? Entonces, F y luego G va de B a B. Entonces tiene que ser igual a todos. Bueno, no tiene. O sea, si aquí le aplicamos ahora F a la menos 1 de este lado, pues igual a G, no, eso no nos sirve de nada, ¿no? Mm. A ver, es que, ¿sabes qué me pasa? Que según yo, para que conmute, tengo que demostrar que todos los posibles caminos de A a A, y todos los posibles caminos de B a A, y todos los posibles caminos de B a B, y todos los posibles caminos de A a B son el mismo, ¿no? O sea, es un chingo de cosas que hay que... Y por eso es así como... ay, güey.
¿O qué otra forma hay que demostrar que conmuta, no? Sí, para cada punto de P y Q, todos los caminos en G de P a Q son interpretados como un mismo mapeo, ¿no? Tal vez por contradicción, ¿no? Supongamos que no conmuta. Si suponemos que no conmuta, entonces F y G, entonces existe un camino, ¿no? Existe un camino que no es el mismo. Entonces uno no podría tener identidad, sí, por ser así. Lo veremos como que esa es la demostración. En el diagrama este hay tres ecuaciones. Bueno, nos da estas tres y tenemos que probar esto, pero esto ya lo habíamos probado, ¿no? Así que vamos a probarlo rápidamente. Tenemos que Pn, Mi. Y esto queremos llegar a esto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. P, N, M, I. Queremos llegar a F, G, H, L. ¿No? Entonces podemos empezar cambiando el MI con el, bueno, el PN. Podemos cambiar el MI con el IF. Entonces tenemos PN. Con esta, cambiamos con el IF. Ahora el NI. A ver qué hicimos. Tenemos este PN. Y cambiamos el MI con el JF. Perdón, este es JF. Es una J. Y ahora cambiamos el JN de aquí con el KG. F. Y ahora cambiamos el PK de aquí con el IH, ¿no? LH, perdón. Y ya llegamos a lo que queremos demostrar, ¿no? Que esto es igual a esto. Bien. Para cada uno de estos diagramas se encuentra la lista más pequeña de ecuaciones que los van a hacer conmutar, ¿no? Pues tiene que suceder que, para este, por ejemplo, tiene que suceder que G sea igual a H. Y ya, con eso. Con eso satisfacemos que esto nos... Ah, bueno, y que tengan inverso, ¿no? Que F y G tengan inverso, ¿no? Que lo podemos escribir como esto, ¿no? FG igual a la identidad. Y GF igual a la identidad. O sea, con que G sea igual a H y F tenga inverso, bueno, FG, para garantizar que también igual a la identidad, para garantizar que también tiene identidad la G, tiene inverso la G, entonces también GF igual a la identidad. Nuestras ecuaciones conmutan, ¿no? Ahora este, ¿no? Para garantizar que conmuta tiene que suceder que F por H, F, que primero aplicándole H, luego F y luego G, esto tiene que ser igual a que solo aplicar G, ¿no? Igual a aplicarlo otra vez. H, F, G, que es solo G. Entonces C tiene que ser igual a B. C tiene que ser igual a B. Ah, no es cierto, no. Más bien G, H, F, G
es igual a G. Y si le aplicamos otra vez G, FH por este lado, pues entonces tiene que seguir cumpliendo, ¿no? Y también por este lado, ¿no? Entonces como que se tiene que cumplir que G, F, H se iguala a la identidad. Pero no solo eso, también se tiene que cumplir que F, H, G se iguala a la identidad. También se tiene que cumplir que H, G, F se iguala a la identidad. Cada uno de sus respectivos dominios, ¿no? Ujú. Sí, eso es lo que se tiene que cumplir según yo. Sí. Después dice, bueno, aquí dice, después de que encuentre la respuesta, se debe explicar claramente cómo sé que todos los posibles caminos de uno a uno me dan la misma. Bueno, porque por ejemplo, el único camino de B a C es, es G, pero además es G seguido de otra vuelta, y G seguido de otra vuelta, seguido de otra vuelta, ¿no? Entonces todas esas vueltas tienen que ser la identidad para que sean iguales a G, ¿no? Y lo mismo con F, ¿no? Por eso. Y acá como lo sabía que se ocupa que tengan inverso. Y eso por esta parte de acá. Por esta parte de acá. O sea, ocupaba que G fuese igual a H. Eso lo ocupaba. Y luego ocupaba que tuvieran inverso, ¿no? Por este ejercicio. Bueno, ahora veamos este otro mapeo, ¿no? Bueno, primero se tiene que cumplir que F tiene que ser igual a G. Aquí se tiene que cumplir que F es igual a G de a ley. Luego, ¿qué más se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que I sea igual a la identidad en C. Por el ejercicio que vimos allá arriba también del punto fijo, ¿no? Y se tiene que cumplir que GHJ cumpla lo de acá, ¿no? Que esta parte cumpla lo de acá. Que cada vuelta sea la identidad, pues. Y ya, bueno, sí. Entonces, más las tres ecuaciones que dibujamos acá, ¿no? Estas dos, o sea que esta ahí sea la identidad, que G sea igual a F y que este triangulito cumple las tres de aquí, ¿no? Y ya con eso basta. ¿Cómo lo sé? Porque lo estoy dividiendo, ¿no? Bueno, o sea, para que F sea igual para que conmute, FG tiene que ser igual de a ley, ¿no? Si no es igual, ya valió que eso, ¿no? Entonces FG tienen que ser iguales. Pero si te fijas, este diagrama de aquí es un, perdón, este diagrama de aquí es la inclusión de este en este, ¿no? Este diagrama de aquí, esta partecita del triangulito es la inclusión de esto en esto, ¿no? Y, y este de aquí es la inclusión del punto fijo que vimos más atrás, ahí mismo, ¿no? De este, ¿no? No, de este no. De este, ¿no? Del ejemplo de este, ¿no? Que lo que requería es que fuese la identidad. Entonces por eso es que I tiene que ser la identidad, ¿no? Es un diagrama, un mapeo. Si G es un grafo, un diagrama de la forma G, en la categoría C asocia cada punto de G un objeto en C y para cada flecha de G un mapeo en C.
y esto respeta la estructura de G. Bueno, dice que más o menos. Bueno, test 2. Ok. Supongamos esto. Me apego en ese bolita. Muestra que si A tiene un punto fijo, entonces B debe también tener un punto fijo. Bueno, si este es un mapeo, entonces cumple que alfa F es igual que F beta. Esto lo tiene que cumplir. No, perdón, esto lo estoy haciendo al revés, ¿no? Primero tenemos que aplicar el alfa y luego el F. Entonces acá primero tenemos que aplicar el F y luego el beta. Entonces si tiene un punto fijo significa que, bueno, le pasamos el punto fijo, ¿no? F de ese punto fijo, bueno, se lo aplicamos por ambos lados, ¿no? El punto fijo ese, ¿no? Que le llamaremos X, ¿no? Sería F de alfa X igual a beta de Fx, al cual llamaremos Y, porque así no lo está usando. Entonces esto es igual a, por un lado, F de X y por otro lado esto es igual a beta de Fx. Y ya, quedó demostrado. Y, ¿no? Tiene punto fijo beta también. Encuentra todos los mapeos irreflexivos de los grafos de ahí a allá. Ay, hijo de su pinche madre. Pues el que envía, por ejemplo, este, ¿no? Envía este acá, envía este acá. Ah, no, pero son los reflexivos, perdón. Pues si no, A y B los envía D. A y B los envía D, ¿no? Lo que hace que P lo tenga que enviar a B y Q también lo tenga que enviar a B y R a W. Y ya ese es irreflexivo. ¿Existen más de 6 de ellos? Ah, chinga. Bueno, a ver. Ese es uno, ¿no? Ahora. Ah, pues sí. Sí. A ver, por ejemplo, ese es uno, ¿no? Bueno, a ver. El R de a ley siempre lo tenemos que enviar a W, porque solo ahí llegan las flechas si se fijan, ¿no? Ahora, existe la opción donde a P lo enviamos a B y a Q lo enviamos a B. Y a las flechas pues le enviamos a lo que le corresponde, ¿no? Esa es una opción. Ahora existe la opción donde P lo enviamos a B y Q lo enviamos a W, ¿no? Esa sería la segunda opción. Entonces hicimos todas las opciones donde P lo enviamos a B. R siempre lo tenemos que enviar a B
Y hicimos todas las opciones donde P lo enviamos a B, que son dos. Ahora, la opción era que P lo enviamos a B, la otra opción es que a P le enviamos a W. Cuando a P lo enviamos a W, también existen dos opciones, que a Q lo enviamos a B o que a Q lo enviamos a W, ¿no? Entonces ya van cuatro opciones. Ok. Entonces hicimos todas las opciones donde... P lo enviamos a B y... Ah, no, perdón, es cierto, falta otra, ¿no? Donde P lo enviamos a B. Ah, pero es que aquí hay dos, ¿no? Claro, claro, claro. Otra vez. R siempre tiene que ir a W. Entonces primero tomemos todos los mapeos, todos los posibles mapeos donde P lo enviamos a V. Para este tenemos tenemos tres opciones, ¿no? La primera es Q acá, la segunda es Q acá, pero con B a D, con B a... ¿Ay qué? No, 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 no. R acá, la primera es acá, esta sería una opción, ¿no? B a D. La segunda opción es Q a W. Solo hay dos opciones. Sí, solo hay dos opciones. Si columnas acá, entonces tiene que ser esta flecha. Sí. Yo estoy pensando si, por ejemplo, A le puede corresponder D siguiendo a C, seguido de C. A le puede corresponder a D seguido de C. O tiene que ser el mismo mapeo. O sea, mi pregunta es, ¿C tiene que ser igual a la misma identidad? Tiene que ser la identidad, puede ser el mapeo cualquiera, ¿no? Pero bueno, ya encontramos cuatro. O sea, todos los que envían así, pero también ahora los que envían P a W, hay dos opciones, que a Q lo envían a W o que a Q lo envían a P. Ya son cuatro opciones, ¿no? Y no encuentro más, ¿no? La neta. A ver, encuentra un ejemplo de un conjunto X y un endomapeo alfa con alfa cuadrado igual a alfa cúbico.
ya se acabó esta sesión, bye.